Alguna gente dice, bueno, quienes se están movilizando son las personas que están directamente afectadas en sus propiedades porque están en la ruta canalera. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? Por ejemplo, vos sos leonesa, en Occidente, por ejemplo, en el norte del país, en Managua, en otras partes donde no hay una afectación física por el canal y la gente más bien tiene una cierta actitud, algunos de expectativa, unos creen que con el canal pueden venir asociados algunos beneficios de empleo y otros simplemente están viendo, pero no necesariamente se están movilizando. La pregunta es, ¿la gente que marchó hoy son activistas que pertenecen a diferentes organizaciones o representan algo más? Mira, yo quiero vincular esta pregunta con el tema del diálogo y quiero hablar con parucía, como dice nuestro Papa Francisco, aunque inevitablemente alguna gente se va a molestar. Aquí no se trata de la ruta canalera. Esa ley del canal autoriza a los chinos a confiscar, por ejemplo, cualquier propiedad que razonablemente lo consideren de interés para el proyecto del canal. Eso tocando solo el tema de la propiedad, pero lesiona la soberanía y el problema de fondo es que está siendo manejado por una mafia nacional e internacional que se quiere aprovechar de la fragilidad y de la falta de institucionalidad que hay en este país. Y te voy a decir por qué opino esto. ¿Quién es esa mafia? Esa mafia es la mafia que nos está gobernando y la mafia de los chinos y los que están interesados en este proyecto. Y te voy a decir por qué. Porque diálogo no ha habido ni habrá. El diálogo se debió haber hecho antes de aprobar la ley. El diálogo se debió haber hecho antes de pensar en si el país necesitaba este proyecto. El diálogo se debió haber hecho con información, con estudios de factibilidad ambientales, económicos, sociales, etcétera. A la fecha, los personeros del canal se pueden reunir con la gente que ellos consideran importante para sus intereses, para darnos a tol con el dedo. La iglesia está bien, la iglesia fue bien clara, fuimos a escuchar lo que ellos tenían que decir y vamos a escuchar cómo ellos hacen a los otros sectores. Los grupos Pero empresariales aquí hay grupos de la empresariales, Cámara de la Construcción, sectores financieros, exactamente, los sindicatos, que están, y es increíble que los campesinos que supuestamente son analfabetas y por los que muchos en este país sienten un desprecio muy peligroso, entienden mejor su dignidad y sus derechos que los grandes empresarios. Los grandes empresarios están creyendo que van a conseguir algún beneficio de ese proyecto y entonces están haciéndole juego al gobierno. Es una miopía total y es una falta de civismo y de compromiso con el país. Eso es lo que ahí se debería reflejar la responsabilidad social empresarial, no solo en hacer escuelas, no solo en llevar computadoras, y no estoy en contra de esto, pero responsabilidad social empresarial es pensar en el colectivo, en el país y no solo en los propios intereses. Entonces, estos diálogos son camuflaje. Esto no es un diálogo verdadero, y el diálogo no es solo con los sectores poderosos. En un país que se respeta, el diálogo debe ser amplio e incluyente, y aquí no ha habido ni va a haber. ¿Cómo se puede dialogar sin ninguna información? Eso es una total payasada. Nos quieren dar a tol con el dedo, pero los campesinos nos están demostrando que todavía en Nicaragua hay dignidad, y que ojalá que la gente que tiene que defender intereses piense que esos intereses que están defendiendo van a depender de la viabilidad de Nicaragua como país. Bueno, en la comisión, hay una comisión oficial del canal que está integrada principalmente por funcionarios públicos, o exclusivamente por algunos funcionarios públicos, porque hay otros como el ministro de Transporte e Infraestructura que no es parte de esa comisión, o los miembros del Gabinete Económico, pero también hay una comisión asesora, donde hay por lo menos 2 miembros del COSEP, hay 2 miembros de AmCham, y supongo que hay algunos pues asesores del gobierno que participan ahí. ¿Cuál es el papel de estos interlocutores que representan al sector privado en este proyecto? Es un papel lamentable, y te lo voy a poner con un ejemplo por qué hago esta afirmación o planteo esta calificación. Cuando vino una de las pocas delegaciones de alto nivel de China y tuvo un encuentro con los empresarios,
Una de las cosas que se plantearon en esa reunión, en ese intercambio o en esa recepción de información que un chino le transmitió, surgió una pregunta obligada: ¿de dónde va a salir el financiamiento? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para los 50, después 70 y no sé cuántos millones vamos a llegar? Miles de millones. Miles de millones, exactamente, no estoy acostumbrada a esa cifra. Pero entonces resulta que fue vergonzoso. Y creo que eso pasará a la historia y lo marcará eternamente en un cuadro de muy mala connotación. El presidente del COSEP justificó que estos chinos vinieran aquí a negar una información que era básica para el sector al cual le estaban diciendo que le estaban tratando de informar. Dijeron, es cierto, las grandes empresas que tienen inversiones en la bolsa de valores no tienen por qué estar revelando su financiamiento. Entonces ellos mismos se están dejando engañar, ellos mismos se están dejando usar. Y después de eso vemos que hay ausencia total y absoluta, como lo mencionaste, de los funcionarios públicos que tendrían competencia en ese sentido. Es impresionante el nivel de exclusión con que han tratado al doctor Jaime Isser Barquero, quizás una de las personas con mayor autoridad y credibilidad para tratar esta marcha de hoy tiene una connotación política. Es cierto que el símbolo y la fuerza principal estaba no solo en los activistas del CENIDO, del Movimiento por Nicaragua, sino principalmente en los campesinos que vinieron de la Guinea y de otras partes, pero en esa marcha también habían reconocidas figuras políticas, sí, dirigentes de partidos políticos, opositores, dirigentes del PLI, del MRS, diputados, alguna gente disidente, digamos, del arnoldismo en el PLC. Tiene connotación política. En la convocatoria oficial que salió hoy en la prensa, fuimos claros en decir que esta era una convocatoria de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales y organizaciones políticas. Aquí colaboramos todos estos sectores, más allá de nuestras innegables diferencias. En este tema hemos estado unidos, estuvo el MRS como partido político, estuvo el PLI, estuvo otros partidos más pequeños, las organizaciones, casi todas las organizaciones de sociedad civil que trabajamos los temas de derechos humanos, y pues y la ciudadanía que no necesariamente está organizada. ¿Cuál es el futuro de este movimiento? Este movimiento tiene una proyección política el próximo año, casi me atrevo a decir que el año político ya terminó, faltan un par de eventos en la Asamblea Nacional, pero el 22 de diciembre el gobierno tiene su ceremonia inaugural, lo que algunos funcionarios han dicho, el regalo de Navidad a la población nicaragüense. Se celebrarán simultáneamente un acto en Managua a las 5 de la tarde y otro en Rivas a esa misma hora, donde se anunciará el inicio de las obras del canal, que ya se conoce que son carreteras de acceso en la zona de Rivas, no sé si también en la zona del Tule, pero bueno, el gobierno cierra el año diciendo ya empezó la construcción del canal, aunque lo que debe empezar a construirse es una trocha. ¿Este movimiento hacia dónde va? Es tan fuerte la convicción y la fortaleza, perdón la redundancia, con que este campesinado, acompañado de todos los sectores que sí concurrimos el día de hoy a encontrarnos con ellos, que estoy segura que habrá también su propia celebración y su propia conmemoración. Definitivamente el gobierno no va a estar solo en eso. Tendrá no un acompañante, tendrá gente enfrente diciéndole no podés actuar de esta manera. No hay tales, también yo creo, Carlos Fernando, que no es cierto que el 22 de diciembre vaya a haber absolutamente nada. El 24 de diciembre tampoco, así es que yo creo que tendrá que ser otro regalo al Niño Dios, el que tendrá que hacer Daniel Ortega, porque no hay tales, y además que nadie está creyendo en ese famoso canal. Hasta ahora en las redes sociales se ha iniciado una campaña de activistas de la juventud sandinista que dice Dios bendiga el canal. Pero bueno, ¿hacia dónde va este movimiento? Bueno, yo creo que esto tiene un punto de partida, que es expresar nuestra indignación legítima
y nuestra oposición a un adefesio y a un proyecto que traería graves consecuencias al país. Eso es, digamos, el punto de partida. El punto de llegada lo van a dar las circunstancias, Carlos Fernando. Ya la gente está mostrando en los territorios cómo va a reaccionar. Pues nosotros, todas nosotras, las organizaciones, hemos estado insistiendo en que esta lucha por democratizar el país, porque el canal es nada más la expresión más visible de un sistema autoritario que se cree dueño de Nicaragua. Por eso el lema de nosotros era: Nicaragua es nuestra, no es de nadie más, es de todos los nicaragüenses. Todos hemos pensado y seguimos firmes queriendo y empujando porque esta lucha se dé de manera cívica, no violenta, pero como dice la Vilma, todos sabemos que la violencia trae violencia. A mí me impresionaron dos frases que dijeron en público los campesinos. Un campesino dijo: el lago Cocibolca no está contaminado, y si se va a contaminar va a ser con la sangre nuestra. A mí, te digo, me dejó perpleja, o sea, lo digo para alertar a este gobierno, para que escuchen y entiendan que Nicaragua no está llena de idiotas, que aquí hay gente pensante, que los campesinos son gente que sabe, quiere sus tierras, quiere su país y la va a defender. Y además ya tenemos la muestra de lo que significa una dictadura en este país. Yo siempre lo digo y creo que en tu programa lo he dicho varias veces. Hemos vivido dentro del círculo de la violencia, que empieza con las dictaduras, pasa por la confrontación y nos mantiene en la pobreza eterna. Eso es lo que se está gestando de nuevo. Doctora, una última cosa. El hecho de que esta marcha, que ustedes la han hecho como CENI todos los años, culminara frente a las Naciones Unidas, esto es un mensaje que se le está enviando a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene, entre otras cosas, no solamente observancia de temas de derechos humanos, derechos políticos, sino también de derechos de las personas que son evacuadas y reubicadas poblacionalmente en diferentes países. ¿Cuál era el objetivo? Dos objetivos. En primer lugar, para nosotros, las instalaciones de las Naciones Unidas tienen un valor simbólico, porque precisamente fue en el seno de las Naciones Unidas donde se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue la piedra angular sobre la que se siguió desarrollando todo el sistema de protección internacional de derechos humanos. Y en segundo lugar, que uno de los componentes importantes del trabajo de Naciones Unidas es la protección de los derechos humanos, definitivamente alertar sobre lo que significa y que hemos mencionado los tres, la construcción de este canal para la de los derechos humanos. Y yo resalto y quiero alertar públicamente de que estamos a las puertas aquí en Nicaragua de un desplazamiento forzoso que lamentablemente se dio en la época de la revolución con el desplazamiento de los misquitos hacia Tamapí. Eran otras las circunstancias, no se explica las barbaridades que ocurrieron, pero tenían un contexto diferente. Y ahora, ¿cuál es el contexto? El enriquecimiento ilícito y delictivo de la familia presidencial para cometer y meternos en la lista de los países que están practicando el desplazamiento forzoso, que es uno de los crímenes más grandes en contra de los derechos humanos. Gracias, doctora Vilma Núñez. Violeta Granera, todavía está esperando la gente que el ingeniero Talavera o las autoridades del canal presenten el censo de familias y personas que serán expropiadas al amparo de este proyecto, tanto en la ruta canalera como en los subproyectos, y evidentemente ese censo son las mismas personas que serían reevacuadas o, como dice la doctora Núñez, desplazadas de manera forzosa. ¿A dónde van a ser reubicadas? ¿Quién va a velar por sus derechos? Las Naciones Unidas deberían de interesarse en este tipo de temas por las consecuencias que tendría para el país. Gracias por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.